días. Esperemos que Dios hoy también nos siga bendiciendo a través de su palabra. Y vamos a tocar un tema que todos conocemos relativamente o superficialmente, pero de alguna u otra manera hemos escuchado. Y tiene que ver con un pecado que siempre, cuando se arraiga muy fuerte al corazón, es muy difícil, demasiado difícil de sacar. Es tanto así que nada más el poder de Dios muchas veces es el único que puede sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, este tipo de pecado. Y tiene que ver directamente con el pecado de la idolatría. La idolatría es un pecado tan poderoso, tan fuerte, que no existe ser humano que en algún momento de su vida o en la actualidad, siendo aún cristiano, esté cayendo en ese pecado de idolatría. Porque la idolatría siempre la hemos identificado solamente con imágenes, solamente con objetos físicos, con estatuas, con hechos de manos o de artífices que tienen que ver con cosas hechas de madera o cualquier instrumento, ya sea de oro, metal, cualquier tipo de instrumento que trae como consecuencia un ídolo. Ese es el que es más conocido, el que las personas normalmente dicen, bueno, eso es un ídolo, o también algunos conocen como ídolo a la persona como tal. Bueno, un cantante es mi ídolo, una persona que es artista es mi ídolo es, muchas veces sucede un presidente, un político, y en fin, el ídolo siempre está presente en la vida del ser humano, y es tan poderoso que trae como consecuencia que ese ser humano se sujeta o entrega apasionadamente su vida tanto a conocerlo como a sujetarse a todo lo que esa persona diga, o ese objeto, entre comillas, o esa creación, de alguna u otra manera. Él decide seguirlo, él decide idolatrarlo, él decide tener comunión con él, porque es una decisión que toma la persona. Pero lo somete de una manera tal que quita del sitio que debería tener a Dios, que es el primer lugar. Y por eso es idolatría, porque le quita el lugar de Dios. La idolatría, en realidad, más directamente, su definición tiene que ver con quitarle la posición a Dios. Y todos, desde cuando conocemos un poco del Génesis, nos damos cuenta que la idolatría comenzó, no nada más desde el Génesis, podemos ir un poquito más atrás. Dios creó un ángel muy poderoso, un ángel muy hermoso, porque siempre nos han dicho que la idolatría tal vez nació cuando en el Éxodo hicieron el becerro de oro. Pero si nos vamos un poquito más atrás, nos damos cuenta que no fue allí, fue desde la misma creación del mismo demonio, si así lo podemos llamar, o diablo, o en ese caso era un ángel de luz. ¿Y por qué? ¿Qué quiso hacerse? Igual a Dios. ¿Qué quiso él? Ponerse él mismo en el mismo nivel de Dios. Por eso es que él practicó la idolatría, y eso le generó una consecuencia muy grande, que fue ser desechado por Dios y lanzado a la tierra, ser execrados, ser destituidos de la gloria de Dios. Y después vemos en el Génesis como tal, también en el capítulo 3, cómo el hombre, también después de haber tenido todo, de haber sido la persona más feliz en ese momento, porque lo tenía todo, estaba en el jardín, estaba en el sitio más agradable, gozaba de perfección en su entorno, había sido puesto para administrar todo
era la persona más importante en el mundo, ya que él iba a gobernar por medio de algo que le había dado Dios mismo para que hiciera con todos los animales y con todos los seres vivos. Qué triste es que esa persona, después que nace Eva, los dos decidieron hacerse igual a Dios también. ¿Y por qué decimos esto? Porque si buscamos el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que la tentación vino, fue diciéndole, la serpiente les dijo, fue claramente, que era para que conocieran el bien y el mal. Y ellos, eso es codiciable para cualquier ser humano. Conocer todas las cosas es muy codiciable. Entonces ellos querían saber el bien y el mal y ser como Dios. Si lo buscamos en ese contexto, nos damos cuenta que ellos también quisieron ser como Dios. Es decir, quisieron quitar a Dios de su sitio para colocarse ellos en el trono. Entonces vemos que ellos comenzaron por parte del hombre la idolatría, pero sabemos que más atrás también el mismo Satanás cometió el mismo error. Esto es muy importante que lo entendamos porque de esta manera vemos de dónde nace el problema. Y las consecuencias las estamos viendo ahí en parte, pero vamos a seguir desarrollando tanto las consecuencias como la práctica como tal de la idolatría. También vamos a ver cómo podemos salir de la idolatría y también vamos a ver los beneficios que genera espiritualmente el salir de la idolatría. Y para saber por qué nosotros no debemos idolatrar o cuál es la regla o por qué es un pecado, vamos a Éxodo capítulo 20, que es muy conocido y que algunas veces para justificarnos o algunas religiones tratar de justificar el no caer en idolatría llevan y la ponen la tratan de interpretar de una manera que se ajuste a lo que ellos quieren hacer. Dice así el 20 versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos una definición clara o un mandamiento claro, el primero, de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también dice, no te harás imagen. Este versículo, cuando lo vemos en otras religiones, tal vez una de las más grandes, vamos a notar algo que tratan de justificar por dos palabras que se usan comúnmente o que los que estudian esto, todo lo que tiene que ver con la idolatría, tratan de justificar su idolatría diciendo dos tipos de palabras, que es yo adoro a Dios pero venero a personas. Es decir, adorar y venerar, ellos tratan de hacer la diferencia para poder justificar el seguimiento de un ídolo. Eso es lo que hacen, pero lo vamos a ver qué dice la definición primero de la Real Academia Española para que entendamos un poquito, porque aunque no es la definición totalmente bíblica, sí se acerca de alguna u otra manera a lo que es adorar. Dice de esta manera: adorar según la Real Academia Española, dice reverenciar o rendir culto o a un ser que se considera de naturaleza divina. Muy importante, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera naturaleza divina, es decir, que se considera Dios o tú como persona lo aceptas como Dios, pero tiene una segunda parte. Dice así: dicho de un cardenal, y esto es muy importante, ya aquí sabemos de qué tipo de religión estamos hablando, de un cardenal. Dice así: postrarse delante del Papa después de haberlo elegido en señal de reconocerlo como legítimo sucesor de San Pedro.
Qué interesante es ver esta definición, que la pueden buscar en cualquier diccionario, en Google, donde quiera, y es la que tiene la Real Academia Española. Esto nos dice claramente que cómo define el hombre la adoración. Él dice en primera instancia que es un ser divino, pero en la segunda parte ya entra el hombre, ya lo identifica, y eso es idolatría, porque ya ahí está diciendo que el Papa pasa a ser elegido y el sustituto de Pedro, pero él, en la primera parte dice que es la adoración a la divinidad, pero el mismo cardenal dice que esa adoración puede ser al Papa, y de hecho es practicada. Pero el tercero, mire lo que dice: amar con extremo. Amar con extremo. Sabemos que Dios es amor, pero aquí dice que debemos amar en extremo. Y aquí debemos amar en extremo porque anteriormente ya vimos que hay dos personas ahí. Es decir, se involucra a un ser humano y también se involucra a Dios. Entonces estamos viendo que adorar tiene que ver con amar a algo en extremo. El 4. Gustar de algo extremadamente. Gustar, como que dice, ser atraído. Poner nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad para algo. Gustar de algo extremadamente. El 5 dice, orar, dirigirse a una divinidad. Orar, y es algo que practicamos nosotros. Nosotros no, es que le hablamos a Dios. Dice el 6, tener puesta la estima o veneración a una persona o cosa. Mire cómo lo está ya definiendo, ya cómo va de aparentemente ser algo medianamente claro, porque no dice a Dios directamente, pero sí muestra una deidad, pero después tanto en el segundo como el sexto muestra algo extremadamente contrario a lo que comenzó a decir. Dice, tener puesta la estima o veneración a una persona o cosa. Es lo que comúnmente hace el ser humano. Adorar en alguien o en algo. Entonces, viendo esa definición de adorar, que es la que realmente se practica comúnmente en todas partes, vemos que la situación común es que se adore realmente a cosas o a personas, y vamos a ver animales también. Lamentablemente generan en el ser humano poner toda nuestra confianza en una de estas actividades o deidades, como ellos le quieran llamar, quitándole el puesto a Dios. Ahora vamos a ver lo que ellos llaman, que dicen que supuestamente no es lo mismo adorar que venerar. Ahora vamos a ver qué dice la Real Academia por venerar. Dice de esta manera: respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. Por lo que representa o recuerda. Entonces vemos ahí, respetar en sumo grado, es decir, es la persona que más respeta, es en sumo, y en sumo grado significa el nivel más alto, a alguien por su santidad. Y cuando la Biblia nos enseña, la santidad viene por medio de Dios. Dios es el que, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, da santidad. Entonces, quiere decir que yo busco a alguien, a una persona común, que puede ser que haya alcanzado santidad, pero yo lo venero porque creo que la santidad que él obtuvo, la obtuvo por sí mismo. Y no es así. ¿Por qué no más bien busco adorar, busco exaltar, busco venerar al que lo ayudó o el que hizo que él tuviera esa santidad? Tanto al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Por qué no le doy ese respeto, esa pasión, ese amor a la palabra de Dios? Porque ese hombre que es santo, aparentemente, entre comillas, santo por medio de la sangre de Cristo, por medio de practicar lo que la Escritura dice, yo no voy directamente al que lo hizo de esa manera, al que lo formó de esa manera. No, pero aquí dice que es respetar en sumo gozo, con sumo grado a alguien por su santidad.
Miren lo que sigue diciendo: dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. Es decir, aquí ni siquiera dice a qué recuerda ni a qué representa. Es decir, que cualquier deidad él lo puede usted tomar como, y de hecho es así. Hay muchos que dicen que veneran a una persona, ya haya fallecido o no, puede ser el Papa, puede ser la Virgen María o cualquier otro, y lo respetan de una manera tal, porque eso le representa supuestamente a ese Dios que ellos creen. Y dice la segunda parte, dice, dar culto. Mire lo que contradice esta definición. Dice, dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Incongruente totalmente. Y eso es venerar. Por eso es que si nos aclaramos los términos, nos damos cuenta que vuelven a retornar o vuelven a entrar a lo mismo. Adorar es a Dios, pero aquí en la segunda parte dice que es dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Lamentablemente, la defensa que tienen estas personas cuando dice, no, yo venero a esa persona, yo venero a ese santo, yo venero a ese objeto. Y una de las razones que cuando usted investiga, ve que dicen estas personas, dicen, no, lo que tú no entiendes es que nosotros sabemos quién es Dios y sabemos que Él tiene el primer lugar. Pero nosotros a ellos, cuando veneramos, nosotros no lo quitamos del puesto de Dios. Es más, lo que dice ahí, y es la interpretación que ellos dan de Éxodo, es que las imágenes no hacen daño porque las imágenes están en todo sitio. Y nosotros debemos saber responder en esos momentos. Porque es verdad, una imagen en sí misma, de hecho, no tiene poder. De hecho, nosotros tenemos fotografías de personas, de nuestros padres, de nuestras amistades, tenemos retratos de X zonas porque nos agrada el sitio, en fin, y más ahora con la tecnología, fácilmente podemos ubicar una imagen. Pero también nosotros podemos tener un objeto físico. Ellos dicen que nosotros somos los que estamos mal interpretando, porque los objetos físicos, hasta los ángeles, se encuentran ¿en dónde? En el arca del pacto. ¿Quiénes eran? ¿Los qué? Los querubines. Pero también lo dice en la palabra de Dios, que una vez Dios le dijo que formaran una serpiente. ¿De qué? Oro. Entonces, ¿por qué? Para cuando eran picados. Ellos también llaman la atención con eso. Dicen, bueno, pero tú dices que no podemos tener imágenes, pero Dios mismo mandó a hacer al arca imágenes. Dios mismo le dijo a Moisés que hiciera una imagen de una serpiente. Y luego siguen enfocando todo a razón de imágenes, más que todo de ángeles. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre esos elementos, porque siempre el ser humano busca justificar su idolatría. Es muy normal, todos lo hacemos. Pero ahora voy a entrar en aguas profundas, ya más o menos lo vemos en el aspecto común, normal. Todos vemos esas figuras, esas imágenes pegadas en muchos sitios, todos sabemos, más en Latinoamérica, pero también vemos en otros países, como es en la parte del Asia, es muy común idolatrar ¿qué? Animales. El hinduismo practica mucho el adorar este tipo de imágenes, al mono, a la vaca, a la rata. Es más, los chinos idolatran al tigre y a otro tipo de animales, y son sagrados para ellos, sagrados. Pero sí reconocemos muchas veces que hay algo que nos seduce tanto, nos domina tanto, que todo nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros sentimientos están allí. ¿Y qué pudieran ser? Que hay que identificarlas muchas veces. Puede ser para definir en tantas nuestros hijos, nuestra familia,
pero también la tecnología puede ser tristemente una profesión. Puede ser también para los que son flojos, los que son holgazanes, los que son personas que aman el dormir, puede ser la pereza. Puede ser alguna comida o comidas, comer demasiado. Tú le puedes decir a esa persona que tiene que dejar de ir a la iglesia por X situación y posiblemente lo deja. Posiblemente deja de leer las escrituras, posiblemente deja de arrodillarse ante Dios, pero no le digas que deje algún alimento para bien de él mismo y no lo va a dejar. Es decir, el centro de él es eso que a él le ha exaltado tanto, porque lo primero que uno le puede explicar, mira, Dios no quiere que nada controle tu vida, eso está controlando tu vida. Y a esta persona no le importa, no le importa. Entonces estamos viendo una idolatría muy superficial que no estamos dispuestos a renunciar. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos identifique cuál es lo que nosotros estamos colocando en el mismo nivel de Él, Él inmediatamente a través de su Espíritu Santo se los va a decir. ¿Por qué se los va a decir? Porque ese es el principal problema por el cual usted no crece, o por los que no crecemos. Ese es el problema más grande que tiene el ser humano y que se queda ahí, dueño de nuestro corazón. Se adueña de nuestro corazón. Es tanto así que vela todo lo que a futuro nosotros vamos a hacer. Todo, como que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, por ponerle un ejemplo que dice ahí las escrituras claramente. ¿Por qué? Porque eso genera en nosotros que nosotros siempre tengamos una buena excusa para decirle a Dios, esto no es importante. Y ahí sí lo minimizamos. La comida no es importante. La Biblia dice que simplemente nosotros debemos orar y santificar la comida. Pero es que el problema no es comer, el problema es anhelar la comida y desvivirse por ella y eso tener el trono de Dios. Lo otro es también cuando nosotros mismos físicamente es el trono. Pero como le dije, cada tipo de cosa, y lo digo en términos generales porque ídolos existen infinidad. Actualmente hay un ídolo muy poderoso que tiene que ver con la tecnología, el Instagram, el Facebook, la televisión, el internet, infinidad, y es fácil porque usted va a cualquier sitio y ¿qué va a conseguir? A una persona en el celular. ¿Qué puede conseguir esta persona también como un ídolo ahí? Que tiene que ver con la sexualidad, la pornografía, pero también tiene que ver con las relaciones con otros, las supuestas comunidades que hay en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en fin. Entonces cuando estamos viendo todos estos elementos nos damos cuenta que es muy sutil, es muy fácil caer en idolatría. Entonces por eso que debemos entender que la idolatría no es solamente tener una imagen o tener una estatua o cualquier diseño de cualquier objeto y arrodillarse. Porque sí es verdad lo que tal vez dice una religión muy grande, dice, bueno, pero es que hay personas que se les postraban a los reyes, otra definición que ellos dicen. Sí, se les postraban, y más, hasta la actualidad lo hacen. Y nosotros en algún momento tal vez nos hemos arrodillado hasta simbólicamente cuando vamos a pedir matrimonio, por ejemplo. Nos arrodillamos ante nuestra esposa. Otra, nos podemos arrodillar ante nuestro padre, por favor, perdóname. Es decir, el arrodillarse no es el problema en realidad. Entonces no podemos desviar lo que es superficial para lo que es central, lo que es importante. El problema no está en si nos arrodillamos o no. Es la reverencia o la pasión con que la hacemos y las veces que la hacemos y lo importante que es para nosotros eso. Porque ahí está el inconveniente. Nos postramos cuántas veces. Estas personas que se arrodillan, que veneran, que siguen a estas supuestas santos o deidades, no saben lo perjudicial que es espiritualmente y lo negativo y lo grotesco y lo feo que es ante Dios. Y siempre tratan de justificarlo diciendo que es Dios.
Entonces vemos que el problema no son las personas que hacen este tipo de cosas, porque voy a decir algo que es más fuerte todavía. Ellos en algún momento se pueden dar cuenta fácilmente, o cualquier persona puede atacar ese problema. ¿Tú sabes cuál es el problema más difícil de atacar? El que está escondido. Ese es el problema, porque usted no lo ve a simple vista. Usted puede ver una persona todos los días caminando frente a usted y usted puede hablar 1000 veces de idolatría y usted no le ve idolatría a esa persona, porque no la demuestra, no la exterioriza. Y usted dirá, ¿en qué sentido? No, ante ti no la exterioriza, pero la vive, convive con ello y de repente lo sufre. Una de tantas, la pornografía. La pornografía es un ídolo que genera en ti. ¿Dónde tú lo haces? A escondidas. Tú nunca lo vas a hacer exhibiéndote. Otro ídolo de eso, normalmente algunos sí lo presentan como tal, la droga. La droga es algo que te genera tanta codicia, tanta necesidad, que robas a tus padres, matas o lo que sea, y normalmente lo haces a escondidas. ¿Qué otro ídolo es de esto? Los juegos, la televisión. Esos están, aunque algunos de esos sí se ven, pero muchos ídolos que usted tiene, y tal vez el Espíritu Santo hoy les está hablando, usted lo tiene ahí. Pero nada más analícese un momento y diga qué es lo que a usted lo apasiona de una manera tal que a diario ni siquiera lo puede dejar de hacer. Que a diario lo hace 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces y lo puede hacer todas las veces repetitivamente y no le causa, no le genera a usted ninguna incomodidad, más bien le genera placer. Y después, esto es muy importante para que podamos ver lo que es. Después que usted identifica las cosas que más usted practica, lo que más hace, lo que hace está oculto, porque lo bueno es que usted lo puede reflexionar ahí en su sitio, usted lo pone al nivel de Dios y lo compara. Cuando lo compara, usted se va a dar cuenta cuál de las dos cosas es más importante, cuál de las dos cosas practica más, cuál de las dos cosas respeta más, cuál de las dos usted le rinde adoración, le venera, le entrega todo su ser, está por encima de todas las cosas, usted lo va a poner y lo coloca allí. Porque lo triste es que se va a encontrar posiblemente que no sea una sola idolatría. De repente son muchas idolatrías que ustedes tienen. Son muchas. Y esto lo digo más que todo, el problema es a los que nos decimos cristianos. Por eso decía que esta idolatría es más peligrosa que la idolatría que es expuesta plenamente. Porque algunas veces yo me he dado cuenta que ese tipo de idolatría algunas veces hasta superficial. Usted ve una persona, le pone una vela a un santo, le pone una vela a una imagen, le pone una vela a una madera, a lo que sea, y esta persona le pone la vela y se retira. Algunas veces lo hace cada 15 días, algunas veces lo hace, puede ser que lo haga diario, pero la coloca ahí y ya cumplió. Pero cuando usted ve su idolatría, usted dice, yo no idolatro, yo no pongo vela a nadie, yo no tengo, es más, yo ni me le, y él la tiene hasta bien adornada, pero él le pasa por frente y no la toma en cuenta. Pero usted, que tiene otro tipo de idolatría, de repente con el teléfono, usted está así todo el día en el teléfono, usted está todo el día ingiriendo alimentos y no puede parar sabiendo que ya le está haciendo daño. Usted no puede dejar de tener un espacio para otra persona porque primordialmente es lo que usted hace, el trabajo o una actividad deportiva o en fin, tantas cosas. Entonces esto va uno observando y usted dice, wow, es verdad, aquella que yo le llamo que es una idólatra, resulta ser que yo la veo a ella arrodillada en las noches y de ahí más nada, o en la mañana, o algunas veces cada 15 días, pero yo me arrodillo ante este problema, ante esta idolatría todos los santos días. El que escucha música todos los días tiene que escuchar ese ídolo y no puede parar de escucharlo. Todos los días tiene que leer tal persona o todos los días tiene que trabajar porque no puede dejar apartar un domingo para la iglesia o en la noche porque él tiene que trabajar. Se convirtió eso en un ídolo mucho más poderoso que el que le llamas tu idólatra. Mire lo sutil que es la idolatría. Lo que nosotros
denigramos lo que nosotros observamos como idólatra, lamentablemente nosotros nos apuntamos a nosotros mismos. Es más, en las iglesias, aunque no lo creamos, pasa también. ¿Por qué? Y cuando digo iglesia, en el contexto del templo, el pastor, hacemos lo mismo que otras personas. El líder, le damos el puesto, lo que él diga, donde él camine, yo camino. Y la Biblia nos dice que camine por donde él camina, al menos que él imite la fe realmente hacia Dios. En fin, vemos cómo sutilmente la idolatría se concentra en nuestros corazones, se hace parte de nuestra vida, que engaña aún hasta los escogidos, porque es así. Sutilmente se va metiendo y cuando menos acuerda, está engañando hasta las personas que realmente somos cristianas, que realmente han sido llamadas por Dios. Por eso es que debemos analizar bien el término de idolatría, porque si no, lamentablemente, vamos a perecer, como dice las Escrituras. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, pero estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos para seguir a una deidad, no estamos para seguir a algo distinto a lo que sea Dios, no estamos para atesorar en nuestro corazón algo que no sea Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Aquí vemos al pueblo de Israel que ya había salido y que en ese momento Moisés se apartó para tener comunión con Dios y traerle algo muy importante que Dios quería que ellos conocieran. Pero como ya pasaban los días, ellos comenzaron a tener miedo, temor, porque el único intermediario entre Dios y ellos era ahí Moisés y, entre comillas, Aarón, que lo ayudaba. Por allá también se encontraba Josué, pero era Moisés como autoridad del pueblo. Estas personas no se habían dado cuenta, pero poco a poco habían puesto sus ojos más en el mismo Moisés que en el mismo Dios. Y lo vamos a ver por qué. Dice así el capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Es decir, comenzaron a decir: hey, algo pasó y ahora estamos desamparados, necesitamos un Dios. Y no nos damos cuenta que nosotros somos así algunas veces. Hey, ¿qué pasa? Hay que buscar a alguien que nos muestre el camino. Y ellos, ¿por qué? Porque pusieron toda su mirada, su atención en Moisés. Era muy sutil ahí lo que estaba sucediendo, pero sí se ve claramente que el pueblo se guiaba más por lo que Moisés mostraba, entre comillas, su comunión con Dios, y entonces lo seguían. Cuando aparentemente le quitaron a Moisés, urgentemente tenían que buscar a alguien. Y entonces, ¿qué hicieron? El versículo dice así: y Aarón les dijo: apartar los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Es decir, buscó una solución rápida. Aquí en el versículo 2 nos damos cuenta que ellos, ¿qué estaban buscando allí? Después de Moisés, buscaron lo que era más valioso. ¿Qué era más valioso para ellos, entre comillas? El oro. Y por eso es lo primero que aportan. ¿Por qué no aportaron cualquier objeto? No, aportaron lo más valioso que ellos tenían. Porque ellos necesitaban tener algo como que reflejara lo más importante. Y eso hacemos nosotros.
Nosotros buscamos siempre poner nuestra atención, nuestros sentimientos, nuestras emociones en lo que más nos llama la atención. Y ahí nos desbocamos, y ahí nos centramos. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y los dio de buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Es decir, solucionó el problema. Que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué hicieron? Sustituyeron. Esa es la palabra. Cambiaron inmediatamente al que los sacó verdaderamente. Ve, esto usted dirá que solamente le pasa más que todos los latinoamericanos, los asiáticos, por ahí algunos europeos y así sucesivamente. No, nos pasa a todos. Todos en algún momento buscamos, ¿y qué es lo que va a pasar con lo que buscamos? Lo que más le damos valor, a lo más importante. A eso va a sustituir lo que Dios hizo por ti o lo que Dios es. Inmediatamente le vas a dar el puesto que Dios se merece. Y ahí viene la debacle, el problema más grande para con Dios. El odio o la ira de Dios va a venir sobre cada uno de nosotros. Y seguimos viendo, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mire lo que es impresionante. Lo que vemos en muchas religiones. No, mira, vamos a poner este santo aquí y mañana vamos a pregonar. Y andan ahí con el becerro. En este caso, con todo eso que a usted se le viene a la mente. Pero eso también lo hacemos nosotros en nuestro corazón. Yo amo a Dios, voy para la iglesia. Pero todos los días la pasamos fue adorando, idolatrando a esa pasión desordenada o a ese problema que tenemos toda la semana. Y después andamos, vamos a hacerlo en el nombre de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí viene el problema. Ellos juraban, ¿sí? lo que ya hemos leído, juraban que estaban haciendo lo correcto, porque contaminaron lo sagrado con lo supuestamente santo, lo unieron. Pero no se dieron cuenta, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. No, es que yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy orando, yo no tengo ninguna de esas idolatrías. Tú estás equivocado, ninguna de eso va conmigo, porque yo estoy haciendo lo correcto. Yo no he puesto, no, si has puesto a alguien primero que a Dios. Pero llegas y eres religioso, colocas en tu entorno todo lo que tiene que ver con la palabra. Es más, de repente hasta llevas personas a la iglesia. De repente Dios mismo te usa para buscar nuevas almas a Cristo. Todo eso aquí, pero tú eres un idólatra. Porque todo esto que se hace superficialmente, aparente que todo está bien. De hecho, Aarón pensó que todo está bien, porque Aarón buscó pararse en la mañana, hacer sus holocaustos, y todo dice, claramente dice ahí, que lo hacía supuestamente para Jehová. Lo dice clarito el versículo 5, que el becerro, y pregonó, dice Aarón, y dijo de mañana, será fiesta para Jehová. Increíble. Y Dios se estaba agradando en ese momento. Vamos a ver si eso en realidad era lo que ellos estaban logrando con lo que hicieron. Porque aparentemente Aarón y las personas pensaban que lo estaban haciendo bien. Pero vemos en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición y lo ha adorado. ¿Ves? La palabra que habíamos hablado en principio. Y le ha ofrecido sacrificio y ha dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se dieron cuenta que eso fue lo primero que ellos hicieron. Sustituyeron y dijeron que eso fue. Ahora pues, déjame mirar ahora las consecuencias. Esto es muy importante y hay que subrayarlo en el versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos.
y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Qué triste es que por este tipo de decisiones que nosotros tomamos ocurra esto. Dios mismo quería exterminar totalmente al pueblo que ya había escogido. ¿Por qué? Porque se fueron a Dios, a idolatrías de la cual Dios nunca los puso. Y sutilmente querían engañarse ellos mismos diciendo que era Jehová. Y no era así. Dios de una vez iba a actuar. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encendecerá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y una vez, astutamente, la oración de Moisés, porque es una oración, le dice a Dios: hey, por favor, acuérdate que ese es tu pueblo. Dios no era que no sabía que era su pueblo, también sabía quién era su líder y sabía que tenía Moisés en su corazón. Pero vamos a ver más adelante cosas que hace Moisés que pareciera que contradice esta acción. El versículo 13 dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí pareciera que Dios cambió y que Dios lo convenció a Moisés. No fue eso en realidad. Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo con Moisés. Y el 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y el otro lado, estaban escritas. Y en las tablas, esto es muy importante que subrayen, porque esto no es común en la palabra de Dios. Y las tablas eran obra de Dios. Y las escrituras eran escrituras de Dios grabadas sobre las tablas. ¿Oyeron? Por eso este versículo 16 es muy sumamente importante. Porque estamos viendo que no en todas las escrituras vemos que es el mismo Dios quien las escribe, quien mismo las da directamente. Siempre, normalmente, utiliza a personas por medio de su espíritu, pero aquí dice claramente que las escrituras eran escrituras de Dios, grabadas sobre tabla. Qué importante es esto, porque, como le dije, no es común. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alaridos de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió que la ira. Ahora no habla de la ira de Dios, habla de la ira de ¿quién? De Moisés. Entonces estamos viendo, primero se pone airado el mismo Dios, y vemos a un Moisés frenando la ira, pero ahora vemos que el que están identificando con ira es Moisés. Y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Se ve como algo grosero, falta de respeto, como algo vil de parte de Moisés allí. Pero lo pudiéramos definir de esa manera, pero yo creo que las razones por las cuales él lo hizo es porque el pueblo de Dios, cuando él quiebra las tablas, está ilustrando lo que el mismo pueblo de Dios hizo. Las mismas leyes que eran para su beneficio, que eran para su santidad, que eran para su buen vivir, que era para santidad a Dios, para poder convivir con Dios, ellos la habían partido, la habían roto, la habían destrozado. Y eso generó en Moisés una ira muy grande, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo. ¿Cómo va a ser posible que tú pisotees el nombre de Dios por una de esas
de tus idolatrías. En esta mañana vamos a ver qué debemos hacer si nosotros ya Dios, el Espíritu Santo, te identificó que estás idolatrando. Porque yo te aseguro que algo debes tener por allí que está entorpeciendo la comunión con Dios. Mire lo que sigue ahora en el versículo 20. Y tomó el becerro que había hecho. Yo no sé cuál es el becerro de ustedes, pero ya me imagino que me están entendiendo lo que quiero decir. Ustedes tal vez tengan un becerro. Y dice, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlos a polvo, que esparció sobre las aguas y los dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué entienden ustedes aquí cuando él dice que lo volvió polvo y hasta los hizo beber? Hermano, lo primero que hay que hacer cuando tú identificas un pecado, una idolatría, es destruirla. Esto nos causa mucho dolor, mucho sufrimiento, pero es lo primero que debemos hacer. Si de verdad ya hicimos algo, vimos que es idolatría, identificamos muchas idolatrías, lógicamente no todas, pero ahora estamos viendo que cuando Dios nos muestra la idolatría, también nos dice qué hacer, porque esto es un ejemplo de lo que debemos hacer. Aquí ahora estamos entrando a la parte en la cual Dios nos dice, sí, mira, ya te dijeron que es idolatría, ya te identificaron las diferentes idolatrías, ya te diste cuenta que no es nada más una imagen, que no es algo físico, nada de eso. Pero también es importante que tú veas que eso te genera en ti una pasión tan fuerte que te va a dar mucho dolor hacer lo que te están diciendo. Tú tienes que dejar de destruir eso. Si lo tienes en tu casa y si es algo físico, destrúyelo. Pero tú sabes cuál es lo fuerte, cuando ese ídolo está en tu corazón, está interno y no lo puedes dejar. O te genera un problema porque lo puedes esconder. Lo haces hasta escondido por allí. Ese ídolo es muy difícil. Eso es lo que también le llamamos muchas veces un gigante que vive en nosotros. Dios en esta mañana nos está llamando a destruir ese ídolo, a hacerlo polvo, que desaparezca totalmente, que vaya a la letrina si es posible. Pero ese ídolo tiene que ser destruido. Porque nada hago yo aquí con enseñarles que es un ídolo, que es idolatría, cuáles son los tipos de idolatría. Si ustedes lo ven y lo perciben y nada, no ocurre nada. Porque se acuerdan que eso que fue hecho de fundición de oro era una de las cosas más preciadas de ellos. Y mire lo que ahora hizo él. Moisés en ningún momento dudó de destruir esto. Y mire lo que dice el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? La idolatría es un gran pecado, porque ahí vemos cómo Aarón lo define, Moisés le dice a Aarón, ¿cómo has traído sobre él tan gran pecado? Mira, algunas veces, de repente Aarón en su interior sabía lo que estaba haciendo, pero por miedo al pueblo, después el contexto lo dice, lo evitó. No te hagas participante, porque de repente también eres participante indirectamente de una idolatría. No seas eso. Haz como Moisés, de una vez destruye, identifícalo. Eso es pecado. La idolatría es pecado. Y respondiendo a Aarón, no se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a ¿qué? Ese es el otro factor que esta mañana debemos definir. Mira, hermano, no sea mentiroso, no seamos mentirosos nosotros mismos con nosotros. Nosotros siempre estamos inclinados al mal. Este era el pueblo o es el pueblo escogido por Dios y siempre está inclinado al mal. Es una verdad. Él lo conoce, ellos dos conocían, pero eso no te excusa para seguir idolatrando eso que está en tu corazón. No te excusa por nada del mundo. Simplemente estás cometiendo pecado, te está aborreciendo Dios. Y dice el 23, porque me dijeron, haz dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Una justificación. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártalo. Y prácticamente dijo
todo se justificó, trató de justificarse. Pero vemos que para con Dios nada te justifica en esos casos. Dice ahora el versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Yo quisiera que ustedes vieran algo aquí muy importante en este capítulo. En este 29 me estoy adelantando para que vean algo que tal vez muchas personas no entienden, por qué los levitas son los levitas. Moisés hizo algo acá que también nosotros es parte de lo que la solución que estamos dando el día de hoy. Los levitas, acá donde Dios los coloca en lo alto a razón de que se pusieron del lado de Dios. Mire, el 29 dice así, pero después vamos a ver por qué. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. En el Nuevo Testamento te dice claramente las consecuencias de todas estas cosas. En Apocalipsis capítulo 9, en 1 Corintios capítulo 6, 9, también te dice que todo ese tipo de idolatría, de repente la desarrollamos un poco más la próxima semana. Y también Efesios capítulo 6 dice cómo es ese tipo de pecado tan poderoso que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es decir, el tema es mucho más completo de lo que podemos ver. En Colosenses también nos dice algo muy interesante. Y nos dice qué es idolatría. No pudimos desarrollarlo en todo su contexto, porque en verdad hay que definir muy bien primero qué es idolatría, porque como les dije, todo el mundo piensa que una idolatría nada más es una imagen pegada a la pared, o una estatua o algo por el estilo, o un animal, como lo dijimos. No, son muchas cosas, pero las más peligrosas hoy vimos que son las que no se ven, las superficiales. Pero también vimos qué debemos hacer. Debemos arrepentirnos, pero yo les digo algo, posiblemente también, o posiblemente no, van a tener consecuencias por haber hecho lo que han hecho. De repente aquí una persona después va a ver las consecuencias, así lo deje hoy, va a ver que va a haber consecuencias a futuro. Padre amado, Padre celestial, mi Dios, conocemos, mi Dios, que el tema es mucho más amplio y que quedaron muchos versículos y muchas ilustraciones que tú das, historia que tú das, hechos en cuanto a la idolatría, y que tú aborreces y que es un gran pecado ante ti. Mi Dios, ayúdanos a identificar claramente, a ver, Señor, cuál es la idolatría que tenemos en nuestro corazón. Pero ayúdanos a algo más importante, que es actuar como actuó Moisés. Sin dudar, actuó, mi Dios. Sin dudar, hizo lo correcto. Sin dudar, llamó a todos los que lo querían seguir y seguir al Dios Todopoderoso y dejar la idolatría para ir, Señor, al pueblo de Dios. Eso va a causar mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque dejar algo al cual tú amas, al cual tú respetas, al cual tú veneras, al cual tú adoras, no es fácil de dejar. Es muy difícil. Pero, Señor, dales tu poder, tu fuerza para que lo podamos lograr. Señor, te agradecemos, Padre amado, porque tú, Señor, sacrificaste a tu Hijo por nosotros que no teníamos nada que ofrecer ante ti. Que vivimos, Señor, constantemente construyendo idólatras en nuestros corazones, en nuestro espacio, en nuestra vida, y no nos damos cuenta, mi Dios. Apártanos de la idolatría, mi Dios, y ayúdanos a que tú permanezcas en el primer escalón, en lo más alto, Señor, en el trono. Perdónanos, mi Dios, porque sabemos, Señor, que todos venimos de allí, o todos tal vez lo estamos practicando. Ayúdanos, mi Dios, perdónanos, Padre Santo, y guíanos, Señor, en todo momento para continuar viviendo, Señor, en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.